Por cada niño con ansiedad hay un adulto tratando de entender, porque entender su ansiedad es el primer paso para liberar su potencial. Bienvenidos a la sexta temporada de Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz y son 6 años acompañando a nuestras familias panameñas a redescubrirse, a reinventarse y a sobre todo desafiarse a sí mismos. Hoy nos acompaña la licenciada Mariola Young, psicóloga con 27 años de experiencia en el área educativa. Bienvenida, Mariola, qué chévere y qué lindo poderte tener en el programa. Muchas gracias, Giselle, gracias por esta invitación que me han hecho en el día de hoy. La verdad que me siento muy feliz también, muy complacida de formar parte de este proyecto, de poder estar aquí con todos ustedes, de poder brindar parte de mis conocimientos, algo de información, de la experiencia que tengo trabajando con niños y adolescentes para que los padres puedan tener herramientas y de esa manera apoyar a sus hijos en el proceso de crecimiento integral en su casa. Mariola, el tema que nos traes, más allá de las notas, enfrentando esa ansiedad escolar de nuestros hijos, o más que enfrentando, entendiendo a nuestros hijos cuando viven esa ansiedad escolar. Sabemos que es una condición, que es un concepto amplio, sin embargo queremos como llegar a que nuestros televidentes comprendan, sus hijos empiezan el colegio, la escuela. ¿Cuáles son esos síntomas que vemos en nuestros niños o en nuestros adolescentes cuando viven esa ansiedad escolar? Porque sabemos que es por diversas causas, que lo veremos en unos minutos más adelante, pero ¿cuáles son esos síntomas que encontramos en ellos? Bueno, la verdad que este es un tema sumamente importante y más cuando se acerca la época escolar, que de alguna manera tenemos que estar como padres alertas a esta sintomatología para poder, como decía, apoyar a nuestros hijos en casa. Pero antes de hablar de las características o de los síntomas que presentan en la ansiedad, yo quisiera aclarar un poco el término ansiedad, el concepto de ansiedad, porque muchas veces tratamos de confundirlo con algún otro concepto que podemos también ampliar más adelante, así que es necesario poder definir bien qué es la ansiedad de una manera muy sencilla y básica. Entonces, ¿la ansiedad qué es? La ansiedad vendría siendo una respuesta del organismo, obviamente, una respuesta física, porque cuando los niños, adolescentes y los adultos también sentimos ansiedad, lo experimentamos en todo nuestro organismo, y una respuesta emocional. Entonces, es una respuesta natural. Pero hay una característica importante en la ansiedad, y que es que esta respuesta es anticipatoria. ¿Qué quiere decir anticipatoria? O sea, que antecede o se presenta, se manifiesta antes de que el evento adverso ocurra. Entonces hay un miedo intenso a que ocurra algo negativo, hay pensamientos catastróficos de que algo muy malo puede ocurrir, y esto se da, como decía, antes de que el evento se dé. Y muchas veces el escenario es imaginado en la mente del niño y del adolescente. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque es la diferencia básica con otros conceptos, ¿no? Y por otro lado, al ser una respuesta natural, pues tiene una función, ¿no? Una función adaptativa y una función de sobrevivencia, o sea que en sí misma no es negativa. Aquí es importante que sepamos esto, porque el psicólogo, al momento de evaluar o de brindar el apoyo a un niño adolescente, va a tener en cuenta 3 elementos fundamentales, ¿no? Que es la intensidad de los síntomas, o sea, cuán difícil está siendo para el niño y el adolescente manejarlos, la duración, desde hace cuánto tiempo el niño y el adolescente está experimentando estos síntomas, y la frecuencia, o sea, con cuánta frecuencia se da. Esos 3 elementos son fundamentales para hacer una valoración de los síntomas que vamos a explicar en este momento, ¿no? Entonces, ya con respecto a los síntomas, yo podría decir, hay muchos. Hay una variedad de síntomas que pueden experimentar los niños y adolescentes, pero vamos a tratar de mencionar aquellos que son como más comunes. Podemos mencionar dolores de cabeza, el niño se queda constantemente de que tiene dolor de cabeza o cefaleas, pueden tener sudoración excesiva, pueden también tener náuseas, o sea, ganas de vomitar, incluso algunos vomitan, sienten como si tuviesen un dolor en el estómago sin ninguna causa médica o física aparente, pueden tener también palpitaciones, taquicardia,
Y a nivel cognitivo, que ya hemos hablado de estos síntomas, pueden tener, por ejemplo, una dificultad para concentrarse en las tareas escolares, ya sea en casa o en la escuela. Tienen, como les decía, un miedo excesivo, preocupaciones excesivas. De hecho, hay pensamientos intrusivos que vienen a la mente de manera repetitiva. Y por otro lado, también la parte emocional, bueno, ya habíamos hablado del miedo, el nerviosismo constante, el temor de que algo malo me va a pasar, de que algo malo pueda suceder, eso es a nivel emocional, y van a experimentar reacciones emocionales, ¿no? Que después podemos también explicar. Vamos un poquito hacia atrás cuando hablas de ese miedo anticipatorio. Ese miedo anticipatorio se podría presentar con un síntoma más bien como de ira, agresivo, hacia afuera, hacia otros chicos o hacia sus profesores. Por supuesto, una de las sintomatologías en la parte de la ansiedad es la irritabilidad. Entonces el niño puede reaccionar de alguna manera pues, agresiva, con arranques de ira, de manera explosiva, y a veces los padres no pueden identificar realmente qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y lo pueden confundir con otras situaciones, ¿no? Un chico rebelde, un niño que de pronto no quiere obedecer, pero realmente está ocurriendo algo más que eso y estas son señales de alerta o de alarma que los padres deben considerar. Y en la parte cognitiva, puede que haya pérdida de memoria cuando tienen esta ansiedad. Sí, se pueden, lo que le llamamos el bloqueo cognitivo, ¿no? O sea, digamos cuando tienen que hacer una exposición o cuando tienen que hacer un trabajo escrito, un ejercicio, una evaluación, ellos suelen decir mucho, es que se me bloqueó la mente, ¿no? O sea, se me olvidó todo y yo me lo sabía, entonces eso es parte de lo que pueden experimentar durante la ansiedad. Definitivamente que es complejo porque es multidimensional todas estas reacciones que puede tener el niño. ¿Cómo esos padres pueden diferenciar entre un estrés natural que está viviendo y esa ansiedad escolar? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como padres tendemos a, la palabra es enjuiciar, decirles cómo se deben sentir, pero no tenemos en cuenta porque esta es una oportunidad para brindarles autoconocimiento. Es una muy buena pregunta, porque como decía al inicio, tendemos a confundir lo que es la ansiedad con otros conceptos, entre ellos el estrés. Entonces, el estrés y la ansiedad realmente comparten síntomas comunes, ¿no? Por ejemplo, como les hablaba, de los dolores de cabeza, las náuseas, el nerviosismo, y por eso podemos confundirlo. Pero hay unas diferencias básicas entre el estrés y la ansiedad. Y es que, por ejemplo, el estrés, nuevamente, es una respuesta también natural del organismo ante situaciones difíciles, pero el estrés ocurre o se experimenta en el momento que está sucediendo el evento. Es decir, estoy haciendo un examen, una evaluación y estoy experimentando estrés. O tengo muchas cosas que hacer a la vez y me siento como abrumado, el niño se siente abrumado de que no sabe por dónde iniciar. Entonces el estrés se da en el momento presente de la situación y una vez que la situación pasa o una vez que la situación se resuelve, el estrés, los síntomas de estrés desaparecen. Entonces tenemos aquí que hay una causa identificable y una causa externa, ¿no? En cambio, en la ansiedad, muchas veces la causa no la podemos identificar porque es anticipatoria, porque no ha ocurrido el evento. A veces los niños y los adolescentes no saben identificar qué es lo que les está ocurriendo, ni los padres tampoco. Y por otro lado, pues en la ansiedad es prolongada. Los síntomas se prolongan en el tiempo, pueden ser de larga duración, lo que intensifica más la sintomatología y puede generar otro tipo de trastornos, ¿no? ¿Y pueden ser intermitentes? Sí, también pueden ser eventos intermitentes. Y en la ansiedad algo muy importante es que la emoción que predomina, como habíamos hablado anteriormente, es el miedo. Entonces, en el estrés quizás lo que predomine más que todo es la tensión, el sentirme abrumado, el que tengo presionado, que tengo muchas cosas, ¿no? Entonces acá es el miedo que ocurra en la ansiedad, algo malo, algo catastrófico, algo que no voy a poder manejar. Entonces es muy importante esto porque, como decías, los padres podemos caer en juzgarlos, ¿no? Y como no tenemos el conocimiento para poder identificar estas diferencias, podemos decir, no, pero es que tú lo vas a resolver, no te preocupes,
estás exagerando, y podemos caer en estos comentarios que no apoyan al niño en este proceso de resolución de la crisis de ansiedad. Interesante y aparte de ser complejo, como dije hace unos minutos, es también un desafío para los padres poder entender lo que están viviendo los niños en el colegio. Lo que me lleva también a pensar es qué tanto esa rutina que tienen en el hogar los niños, esas exigencias que le ponemos a nuestros hijos, que tienen que ir a actividades extracurriculares, que tienen que estudiar, que tienen que ser los mejores o no bajar el índice académico, ¿qué tanto puede incidir en esa ansiedad escolar? Puede incidir mucho, la verdad que sí. De hecho, una de las, podemos decir, factores que intervienen en que los niños manifiesten síntomas de ansiedad en la escuela tiene que ver con eso, con la exigencia de los padres o la autoexigencia del mismo estudiante. Entonces vemos casos, por ejemplo, de padres que exigen que los chicos tengan un rendimiento académico determinado, o sea, una calificación determinada, que no baje de cierta puntuación en un ejercicio o en el promedio, lo cual lleva a los estudiantes a presionarse mucho con respecto a esas expectativas de los padres. Por otro lado, tenemos padres también que ellos mismos en su historia familiar han sido muy exigentes con ellos, o sea, padres que pues, han logrado conseguir muchas metas profesionales, que han sido también buenos estudiantes en el colegio. Bueno, cuando hablamos de buenos, es lo que los padres suelen definir como académicamente, con un promedio académico alto, ¿no? Y tienden a exigir que los hijos pues, tengan este mismo rendimiento. O también padres que de pronto tienen altas expectativas en sus hijos porque de pronto ellos no han tenido esa oportunidad de cumplir ciertas metas, también se puede dar eso. Por otro lado, tenemos estudiantes que por sí mismos, sin que haya exigencia en la familia, se autoexigen, ¿no? Que es lo que decía. Y pues ellos pues, quieren estar en muchas actividades a la vez, quieren sobresalir, el deporte. Yo tengo estudiantes que, por ejemplo, practican 3 a 4 actividades extracurriculares, una agenda muy apretada y además de eso tienen que lidiar con la parte social, evidentemente con la dinámica familiar y obviamente estos son factores que se suman y que intervienen en el tema de la ansiedad. Acabas de mencionar esa competencia que pues, es natural que se dé en el ámbito escolar, pero ¿qué tanto es cuando hay niños que se dan las burlas, el bullying, que es un tema totalmente para otro programa, pero estos aspectos sociales que se dan, que les pueda generar esa ansiedad escolar? Sí, bueno, precisamente dentro de los motivos, causas o tipos de ansiedad que podemos decir, hay diversas, ¿no? Pero entre ellas está lo que le llamamos la fobia social o la ansiedad social, que tiene que ver con ese aspecto de sentirse evaluado por sus pares, ¿no? Por sus iguales, por sus compañeros. Entonces estos niños experimentan mucha ansiedad cuando tienen que relacionarse con otros. Pasa mucho en la adolescencia, en la niñez y en la adolescencia, sobre todo en la adolescencia, ese temor a equivocarme cuando hablo con algún compañero, o a que me miren mal, o a que me están juzgando, o que estén hablando de mí. También cuando dan las charlas, como decíamos anteriormente, cuando dan exposiciones. Y obviamente está el tema pues del acoso escolar, que también es una posibilidad, algo que puede ocurrir, y que ellos se pueden sentir de alguna manera en el acoso escolar, pues hay una agresión, ¿no? Y esto genera también ansiedad. Y de ahí podemos decir que pueden sobrevenir trastornos como la fobia escolar, o sea, ya el niño no quiere ir al colegio, el niño se levanta muy tarde o hace lucha, o sea, es difícil para levantarlo, que desayune en las mañanas para poder ir a la escuela porque no quiere saber de la escuela, ¿no? Yo en este momento me acuerdo de un caso de una estudiante que de 5 días a la semana quizás faltaba 3, ¿no? Y era ese tipo de ansiedad, ¿no? La ansiedad a ser evaluada por sus pares le dificultaba poder ir al colegio. Y esto lo vemos muy común. Mariola, vámonos a una pausa y regresamos con la ansiedad escolar y sobre todo es cómo estos papás, cómo los docentes deben manejar a este niño que naturalmente necesita el apoyo
de los adultos, cuidadores y docentes. Y estamos de regreso con el tema Más allá de las notas, entendiendo la ansiedad escolar en nuestros hijos. Mariola, antes de que hablemos de los padres, se nos está pasando un par de temas. La conducta del sueño, alimentación, cómo afecta esa ansiedad escolar. Recuerdo yo, hace muchos años, cómo nos decían que el niño tenía que llegar desayunado al colegio, que el niño tenía que dormir bien, pero era más bien algo que escuchábamos, pero en la realidad muchos papás fallamos con esa regla, con esa norma en el hogar. Bueno, definitivamente la ansiedad interfiere en muchos aspectos en la vida del niño y del adolescente. Y un aspecto importante, como decías, es el sueño y la alimentación. Una de las características que vemos es que los niños y los adolescentes, cuando están experimentando una ansiedad excesiva, obviamente se altera su organismo y evidentemente va a tener dificultades en la parte del sueño, ¿no? Pueden tener, por ejemplo, dificultad para conciliar el sueño, o sea, tienen una inquietud motora, nerviosismo, dan vueltas en la cama, no logran dormirse, aunque la mamá les ponga la lucecita, aunque la mamá se quede acompañándolos un tiempo. De hecho, hay niños que necesitan durante ese periodo necesitan o buscan el dormir en la cama de sus padres cuando ya habían dejado de hacerlo. O se levantan muchas veces en la noche y luego les es difícil volver a dormir. También pueden ser que duerman excesivamente o pueden ser que no duerman nada. O sea, hay una alteración definitivamente en el sueño y eso va a hacer que el niño se torne mucho más irritable en el colegio. Por otra parte, en cuanto a la alimentación, puede ser que los niños no quieran desayunar en las mañanas, les cueste desayunar porque tienen náuseas, como habíamos dicho, o tienen esa sensación en el estómago como de llenura, pero realmente no han comido nada y se les dificulta la alimentación. O puede ser también que el niño luego, en la tarde, coma excesivamente como un mecanismo de regulación emocional, ¿no? Entonces, sí vemos que se alteran grandemente, esto causa mucha dificultad en la casa porque los padres empiezan con las discusiones y apúrate y báñate, desayuna, no te puedes ir sin desayunar, pero el niño le es difícil y es importante saber aquí y que los padres puedan entender que estos síntomas son reales, o sea, aunque la causa sea psicológica o emocional, los niños están experimentando ese dolor en el estómago. Una reacción fisiológica. Ajá, ellos están experimentando las náuseas, o sea, están experimentando realmente estos cambios en el organismo y se les hace difícil poder entonces alimentarse o dormir. Y normalmente estos niños suelen verbalizar lo que les está pasando. ¿Cuáles son esas palabras o frases que dicen cuando están experimentando esa ansiedad escolar? Recuerdo ahora, por ejemplo, en casa los niños pueden decir, o los estudiantes pueden decir, tengo miedo de ir al colegio, creo que algo malo me va a pasar, me parece que el profesor me va a llamar y voy al tablero y no voy a poder hacer el problema. ¿Y qué sucede si los niños no me incluyen en sus grupos en el recreo? ¿Y qué pasa si doy la charla y me equivoco o me enredo y se burlan de mí? Es muy típico en estas frases identificar un inicio que es ¿y si tal cosa?, ¿no? O sea, si sucede tal cosa, ¿qué va a pasar? Y definitivamente no ha ocurrido, ¿no? No ha ocurrido y es aquí entonces donde los padres pueden apoyar a los chicos para que puedan de alguna manera gestionar esta ansiedad. Si bien es cierto, los papás pueden recoger estas frases o estas quejas, ¿cuáles son aquellas que se oyen en el plantel escolar? Sobre todo hay docentes que escucharán o el gabinete psicopedagógico. ¿Cuáles son esas frases que escuchamos por parte de ellos? Bueno, realmente cuando los chicos acuden al departamento de psicopedagogía o el gabinete psicopedagógico es porque realmente se están sintiendo muy mal, ¿no? Y, por ejemplo, yo escucho frases como que no puedo decir la charla, no me va a salir bien, en
la parte social, los niños no me quieren, yo prefiero quedarme aquí en el salón que ir al patio a jugar porque estoy seguro de que no me van a incluir en el grupo, o tengo miedo de que formemos grupos equipos de trabajo en el salón porque me van a dejar por fuera. Hemos tenido también casos en donde el estudiante se encierra en el baño porque no sabe cómo gestionar en un momento dado esa ansiedad. Y bueno, la verdad que es muy diversa, ¿no? Los comentarios que ellos hacen, pero básicamente tienen que ver con el tema de la sintomatología física y de lo que puede ocurrir en una determinada situación. Y aterrizando un poco a esa parte de los padres y de los docentes, que son quienes están cerca de nuestros niños y adolescentes, y por qué no sumar a los cuidadores, que muchas veces nuestros hijos están en manos de cuidadores. ¿Cuáles serían estos aspectos que nuestros televidentes que nos están escuchando deben tener en cuenta? Porque estoy segura que no solamente padres nos están escuchando, también docentes, también personas que cuidan a estos niños. ¿Cuáles serían esas herramientas que les podemos dar, no sin antes también que este programa sirva para revisar ellos mismos cómo están manejando estas exigencias, cómo están hablándole a los chicos? Porque al final lo que queremos es que todos tengamos bienestar en el hogar y en el plantel escolar. Y definitivamente la comunicación con la escuela es sumamente importante porque es donde pasan la mayor parte del día, y estamos hablando precisamente del tema de la ansiedad. Y déjame interrumpirte aquí. La comunicación de los padres con la escuela. Muchas veces, y aquí tengo que confesar, que llegamos a la escuela y queremos que la escuela sea responsable de lo que está pasándole a nuestros hijos, y somos un poco, no escuchamos también del otro lado. Entonces, qué importante que esa comunicación tengamos la humildad también de reconocer qué está pasando en el hogar, porque muchas veces ponemos en la escuela los problemas y hay problemas en el hogar. Entonces, que esa reflexión la necesitamos hacer. Sí, esos casos se pueden dar, por eso, como decíamos, es importante esa relación y esa conexión con el colegio para poder determinar exactamente qué es lo que está ocurriendo. Porque pueden ser una suma de cosas, ¿no? En casa y en el colegio, o en el colegio o en la casa. Pero bueno, respondiendo a la pregunta sobre qué pueden hacer los padres para ayudar, apoyar a sus niños con esta sintomatología, pues, y lo que acabas de mencionar, algo muy importante es validar la emoción. Yo creo que por ahí podemos empezar. Validar la emoción, ¿qué quiere decir? Que yo me siento con mi niño, con mi hijo, con mi adolescente, con mi niño, a escuchar qué es lo que está sintiendo, qué está experimentando, sin juzgar, porque solemos juzgar, ¿no? Como habíamos dicho. Entonces, escucharlo, validar esa emoción, tratar de comprender lo que está experimentando, ponerse en el lugar con empatía de su hijo. Y podemos los padres decir frases como: entiendo lo que estás diciendo, parece que tienes mucho miedo de ir al colegio por tal cosa. Esa es una manera de poder validar la emoción, y de ninguna forma, como habíamos dicho, utilizar frases como que eso se te va a pasar rápido, no exageres, o tú estás inventando, porque los padres podemos pensar que manipulan, ¿no? Manipulan para no ir al colegio, para no hacer alguna tarea escolar u otra cosa. Otra cosa importante también es que los padres pueden establecer una rutina diaria. Eso les da estructura y organización. Una hora para dormir, hora para levantarse, horas para comer, una hora específica para hacer las tareas, sin sobreexigir. Eso es muy importante para ellos porque, como decía, le dan cierta estructura y le da seguridad. Entonces, así no están corriendo en las mañanas, el uniforme preparado y la mochila y la lonchera la noche anterior. Por otro lado, también es importante que los padres le den pequeñas oportunidades para poder ellos resolver pequeños retos que se van presentando en la escuela. O sea, que puedan resolver e intentar resolverlo ellos. Y los padres validar ese esfuerzo, no el resultado, ¿no? Porque a veces no tenemos el resultado que esperamos, pero sí, oye, lo intentaste, te acercaste con tus compañeros, qué bueno, te felicito. Aunque al final, de pronto, al día siguiente no quiera nuevo acercarse a ellos, pero los pequeños pasos, validarlos son importantes. El otro aspecto que los padres deben considerar es tener un tiempo, un espacio para brindar actividades tranquilizantes o de conexión con su hijo. Jugar juegos de mesa, la parte de los deportes, el ir a caminar,
ver una película. O sea, a veces los padres estamos muy ocupados con el trabajo y se nos hace difícil sacar ese tiempo, ¿no? Pero ojalá fuera diario para poder estar con ellos y de esa manera también ellos expresan mientras juegan, ellos van expresando sus preocupaciones, qué les inquieta y así podemos obtener información para poder ayudarlos. Otra cosa importante que decíamos es la comunicación con el colegio y aquí me voy entonces a la escuela. De esta manera la escuela puede tener la información de qué es lo que está pasando y obviamente el profesor, el docente, yo creo que es uno de los principales o el primero que se da cuenta de este comportamiento y es la voz de alerta o la que da la voz de alerta a la psicóloga, ¿no? O al psicólogo. Entonces es importante esto porque en la escuela al saber que el niño está experimentando esta situación o el adolescente, se pueden dar espacios para que el niño se contenga emocionalmente, para la regulación emocional. En mi experiencia, que yo creo que ha sido una experiencia muy positiva para apoyar a los niños a nivel psicológico, cuando un niño experimenta ansiedad en el salón de clases, el docente suele darle el permiso inmediato para que acuda al departamento de psicopedagogía, o sea, sin preguntar. Y también otra cosa muy importante es que el docente pueda identificar estos síntomas para poder apoyar al estudiante. Por ejemplo, si en un caso dado hay que dar una charla y el chico o la chica tiene dificultad para la presentación, se le puede dar una oportunidad para hacerla después, en otro momento cuando esté más calmado, que ni los profesores ni los padres refuercen comportamientos de evitación. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que al final va a tener que dar la charla, eso sería lo ideal, ¿no? Que al final el padre no permita, por ejemplo, que se ausente a clases, apoyarlo gradualmente para que pueda asistir, pero no apoyar comportamientos evitativos, porque el comportamiento evitativo lo que hace, si bien es cierto, es que disminuye la sintomatología ansiosa por un poco tiempo, pero luego esa sintomatología vuelve a aparecer de forma más prolongada, más intensa, y es ahí donde se pueden generar otro tipo de trastornos de ansiedad. Excelente, Mariola. Y se me viene a la mente en este momento la palabra proteger a nuestros niños cuando están en esas condiciones. No así sobreproteger, poderlos sobreproteger para empoderarlos a que ellos vayan asumiendo poco a poco todas esas dificultades que se les va a presentar, que no terminan, porque como adultos también seguimos teniendo dificultades. Extremadamente enriquecedor todos los conocimientos que nos deja y estoy segura de que nuestros televidentes hoy se llevan una reflexión profunda de cómo tenemos que manejar a nuestros niños, más allá de sus notas, es esa ansiedad escolar y también revisar cómo nosotros en el hogar lo estamos manejando. Nos vemos en una próxima aquí en Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz y muy agradecida por tenerte en el programa.